buenas, bienvenidos y bienvenidas a una entrega más de su programa Desde la Otra Acera, producción de APSE Sindicato. Reciban un saludo por parte de Denis Solís, secretario general de la organización. Y es que el día de hoy vamos a estar tocando un tema muy interesante, el futuro de la clase trabajadora en las elecciones 2022. Y es que estamos a la puerta del proceso electoral, ya empezaron a calentar los diferentes partidos políticos y las diferentes opciones que se están plasmando sobre la mesa. Y para el desarrollo de este programa nos acompaña acá en el estudio de la APSE el señor Vladimir de la Cruz, historiador y catedrático. Un gusto tenerlo por acá acompañándonos el día de hoy. También tendremos para el desarrollo de este programa a Cisca Raventós, socióloga. También estará presente con nosotros nuestra compañera Ariani Grau, socióloga y coordinadora de la Escuela Sindical de la APSE. Y un placer darle la bienvenida a la señora Ana Doris González, educadora y presidenta electa de la APSE para el periodo 2022-2023, y al profesor Marvin Padilla Lemos, quien también recientemente ha sido electo como secretario general de la APSE para el periodo 2022-2023. Este programa se las trae, vamos a tocar a fondo temas de gran importancia para la clase trabajadora y por supuesto darle la bienvenida y un gusto a nuestro compañero Fernando Chironi. Fernando, ¿cómo estás? Un placer estar acá, también acompañado por don Vladimir y por don Denis, en un programa que realmente vale la pena quedarse hasta el final y no perderse un solo minuto. Empezamos tal cual presentaba don Denis a nuestras invitadas e invitados con Ariane Grau, socióloga y coordinadora de la Escuela Sindical de APSE. Además, Ariane es coautora del libro El gobierno de Carlos Alvarado y la contrarrevolución neoliberal en Costa Rica. Para hablar sobre este capítulo puntualmente nos acompaña. Vamos con la entrevista. Ha avanzado el discurso y la práctica política antisindical, digamos. Entonces, yo caracterizo así a la política laboral del gobierno de Carlos Alvarado como regresividad, precariedad y antisindicalismo. Y bueno, así un poco se titula el capítulo del libro. Y en proyectos puntualmente, ¿cómo desglosarías esa generalidad? Digamos, ¿qué proyectos se pueden señalar puntualmente? Claro, eso se expresa más que en proyectos, ahora comento un poco sobre proyectos, pero se expresa sobre todo en una política de ataque, digamos, de reducción y estancamiento de los derechos en el sector público, ¿verdad? Por un lado, y por el otro lado también de lo que llamamos de flexibilización de la normativa laboral que protege los derechos en el sector privado, ¿verdad? Porque me gusta verlo junto y no separado, porque justamente una de las estrategias que ha utilizado el gobierno y del cual ha sido eco también los medios de comunicación es dividir a la clase trabajadora y ponernos como enemigos a los trabajadores del sector público y los trabajadores del sector privado, y como que los trabajadores y las trabajadoras del sector público son responsables de los bajos salarios de los trabajadores del sector privado, y nada que ver, ¿verdad? Es decir, esto es un ataque coordinado del gobierno con las cámaras empresariales contra toda la clase trabajadora del sector público y del sector privado. Porque en realidad lo que tenemos en este país son trabajadores y trabajadoras en el sector público que tienen un poquito más de derechos, digamos, que tienen estabilidad laboral, que han tenido hasta hace poco salarios crecientes, que han tenido organización sindical, es decir, tienen una serie de derechos que le permiten tener pues condiciones laborales, acercarse a lo que podríamos decir condiciones laborales dignas. Por el contrario, la gran mayoría, que son como más del 80% de la población trabajadora en el sector privado, carece totalmente de estos derechos y cada vez tiene menos derechos, ¿verdad? Entonces, lo que ha hecho el gobierno, y por eso hablamos de regresividad, en vez de preocuparse por este 85% de personas que trabajan sin derechos, ¿verdad?, en condiciones precarias, y de exigirle a las empresas que les paguen, porque muchas veces son incumplimientos, la mayoría de veces son incumplimientos de la misma ley que existe, es decir, 1 de cada 3 trabajadores formales no recibe ni siquiera el salario mínimo. Digamos, son datos de las estadísticas, de las encuestas que hacen el Instituto Nacional de Estadística y Censo, ¿no? Por no decir organización sindical que ninguno puede tener, ¿verdad? Entonces, estabilidad laboral no existe en el sector privado porque hay libertad de despido.
¿verdad? Entonces no tienen ni que justificar por qué te despido, simplemente te despido porque quiero. Esa es la ley que existe, es decir, la ley que existe en el sector privado. Entonces, lo que ha hecho el gobierno, digamos, y en ese contexto es que cobra sentido el ataque al sector público. ¿Por qué le interesa a las cámaras empresariales que le quiten derechos a los trabajadores del sector público? Porque los trabajadores del sector público son los que han logrado lo que queremos para toda la clase trabajadora. Entonces, los ataques son para que esos derechos que tienen solamente los trabajadores del sector público los han convertido en privilegios de una minoría. Y al convertirlo, darle esta connotación de privilegio, el objetivo es eliminarlo, porque son privilegios de unos pocos y entonces hay que quitárselo. Quitárselo es igualarlo a las condiciones de los que no tienen nada, ¿verdad? A las condiciones de explotación y de precariedad laboral que se vive en el sector privado. Con una reforma fiscal que parece intentar cargarle el déficit al debilitamiento de las instituciones públicas, con una ley de empleo público, con un glosario de inconstitucionalidades, la ley antihuelgas, la disminución del monto de pensiones del régimen del IBM, entre otras políticas públicas. Con esta tónica y aprovechando la presencia de don Vladimir acá con nosotros, le quería preguntar, don Vladimir, ¿quién se ve detrás de los movimientos de esta gestión? ¿Quién está detrás? ¿Cuál es el interés y quiénes son las personas que están detrás de la gestión de esta política pública? Sí, son políticas que se han venido impulsando desde hace muchos años. Unas respecto a instituciones del Estado, a políticas públicas de carácter social, debilitándolas. ¿Quiénes pueden estar interesados en eso? En primer lugar, los partidos políticos que han venido gobernando. La Unidad, Liberación Nacional y recientemente el PAC, porque el PAC ha continuado no solo las políticas económicas que se han impulsado desde 1982 para acá, del carácter neoliberal, sino que las ha profundizado y las ha fortalecido. Tanto el gobierno de Luis Guillermo Solís como el gobierno de Carlos Alvarado, y quizás este gobierno todavía peor, es el gobierno más antipopular que puede haber en ese sentido. Entonces, primero los partidos, pero los partidos no en abstracto, sino los sectores que se representan en esos partidos. Los sectores empresariales, los sectores productivos, los sectores comerciantes. Un sector clave en ese contexto es el sector bancario financiero en este país, que ha venido ejerciendo, digamos, la dinámica principal de gobierno casi que desde la década del 90 para acá. Y ahí ha tenido la mayor fuerza y entonces han tenido, digamos, la mayor responsabilidad. No tanto los sectores agrícolas, que han sido maltratados en algunos aspectos también por las políticas estas, ni los pequeños comerciantes, los pequeños productores, esos son aliados de la clase trabajadora en muchos aspectos dentro de estas políticas liberales. Esos son fundamentalmente. Y dentro de eso, los grandes capitanes de ese proceso son externamente a los partidos las cámaras empresariales, que son las más interesadas en destruir, digamos, en debilitar, en limitar, en ver cómo reducir los derechos laborales, por lo que a ellos también les repercute. ¿Por qué? Porque si se debilitan los sectores, digamos, laborales estatales o oficiales de gobierno, etcétera, repercute con más violencia y fuerza hacia los sectores del sector privado, que son también los menos protegidos sindicalmente. Claro. Y en ese sentido, y ahí, si se golpea a los más fuertes, los más débiles aguantan más, es decir, no les queda más que aguantar. Y entonces ahí hay una cosa importante. En el caso del PAC, lo peor es que ha conducido la situación actual a poner techos, cuando hay situaciones que no son de techos, sino de pisos. Los salarios son de pisos, no tienen techo. La lucha histórica de los salarios es siempre para subirlos. Los empresarios son los que luchan para bajarlos. La lucha histórica de los trabajadores es reducir la jornada. Los empresarios son los que han luchado por levantar las jornadas. Entonces, en este momento hay una tendencia donde coinciden intereses partidarios con intereses empresariales en poner techos. Incluso hay una tendencia casi que a congelar en los próximos 3 años ingresos, salarios, beneficios, aumentos. Y en ese sentido
No se congelan los pagos de los servicios públicos ni los incrementos de los servicios públicos, porque esos siguen subiendo, reducen los salarios, limitan los salarios, pero aumentan, digamos, los precios de los servicios públicos en todo sentido. Aquí van los salarios en escalera y todo lo demás va en ascensor. Entonces, ¿quién es el que tiene el sartén por el mango ahí? Desde el punto de vista de empresarios, distintas cámaras empresariales, partidos políticos que han venido gobernando, partidos políticos que están representados en la Asamblea Legislativa y que no tienen una defensa sólida de los intereses populares. Y con una visión además muy limitada realmente de lo que es el desarrollo social, porque hubo empresarios aquí que fueron quienes también fundaron en conjunto con la clase política un Estado social de derecho que le ha rendido frutos a Costa Rica durante muchísimo tiempo, ¿verdad? Sí. Digamos, esas políticas sociales fueron importantes cuando se desarrollaron en los años 40 y cuando crecieron en los años siguientes hasta 1978, pero después ha habido una tendencia a irlas debilitando y reduciendo. La igualdad hacia abajo, ¿no? Es lo que se estaba buscando, don Denis, de alguna forma. Totalmente, como lo dice don Vladimir, al final de cuentas estos partidos políticos que llegan al poder son una fachada, detrás de ellos hay grandes intereses, grandes grupos de poder que son los que están moviendo los hilos detrás de ellos. Ellos son colocados, son financiados y hemos visto últimamente algunas empresas, ¿verdad?, que han salido involucradas, ¿verdad?, lamentablemente en actos de corrupción enormes, pero son secretos a voces, son los partidos que durante años han venido financiando y que los gobiernos de turno se han prestado, ¿verdad?, a alcahuetear, a proteger y a defender, como lo vimos por ejemplo en la huelga del 2018, donde estas grandes empresas gozaron de amnistías tributarias tremendas y nosotros como sectores sindicales estuvimos denunciando en la calle las consecuencias de un plan fiscal que hoy lo estamos viendo, una regla fiscal que se ha convertido en un dogma, por ejemplo, y que está totalmente apretando las instituciones, y por supuesto una arremetida neoliberal en contra de la clase trabajadora, retrocesos laborales, y por supuesto que un ataque desmedido contra las instituciones que tenemos, lo poco que nos queda del Estado Social de Derecho, como es la educación pública y la salud pública en este país. Tenemos un programa cargadísimo de información, todavía falta doña Cisca Raventós de participar con nosotros, se va a quedar con nosotros don Vladimir de la Cruz, que cada vez que estamos hablando de algo me hace así, que siempre tiene algo para decir y quiero que el cierre lo haga usted, don Vladimir. Es muy importante, es decir, sí. Ya los empresarios ya no están dispuestos solo a ejercer el control de los partidos, sino que quieren ir directamente a la Asamblea Legislativa o a la estructura de las candidaturas vicepresidenciales. En esta campaña lo estamos viendo. Ya los tenemos hasta en los consejos de gobierno. Vamos a un corte, pero quédate acá, desde la otra acera. Ya venimos con más. Realice o actualice su nombramiento de legatarios. Solo acérquese de forma personal a cualquier sucursal de Caja de Ande. Y al hacerlo podrá ser ganador de un iPad. Caja de Ande. La opinión de las personas trabajadoras es sumamente importante para este programa. Por eso, aprovechando que en estos días se realizaron las elecciones internas de APSE, nos fuimos a preguntarle a las afiliadas y afiliados y sobre todo también al sector de la educación qué es lo que piensan de las políticas laborales y los principales problemas de la educación y el país en general. Vamos con este Vox Populi y ya volvemos con más. Costa Rica es una sociedad donde cada día se ponen en evidencia más contradicciones sociales, donde parece dominar la corrupción, la falta de empleo y la desesperanza. Pero a criterio de las personas, ¿cuáles son los 3 principales problemas que tiene el país? Escuchemos sus respuestas desde la otra acera. Bueno, en el ámbito de la economía, la alta tasa de desempleo, no hay un norte por parte de los representantes del gobierno para poder sacar el país adelante de esta crisis post-pandemia y pre-pandemia, ¿verdad? También. Uno de los principales problemas que están afectando a la clase trabajadora del país son los gobiernos, ¿verdad?, de turno de los últimos años, entre esos Liberación y el PAC, ¿verdad?, que
que no están al lado realmente de la clase trabajadora de este país. Bueno, por supuesto la corrupción, ¿verdad? El desempleo y por supuesto los impuestos. Bueno, primero la corrupción que existe entre el gobierno, ¿verdad? Después serían los impuestos y que por un lado también la problemática que tenemos los educadores con respecto al exceso de trabajo que tenemos ahorita en el aula, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo afectan estos problemas a la gente en su ámbito laboral? Esto es lo que opina la gente. Bueno, en el ámbito laboral con los recortes a nivel educativo es altamente comprometido, ¿verdad? No hemos logrado cerrar esa brecha con la parte de la digitalización con los estudiantes, ¿verdad? Acercar a esos estudiantes en este momento de pandemia a que tengan la tecnología a su alcance. La educación puede mejorar si contratan a más personal, a más profesores, a más compañeros del sector de conserjes, ¿verdad? Agentes de seguridad para que puedan cubrir todas las necesidades que con la pandemia se intensificaron. Entonces sí creemos que se puede invertir en eso, ¿verdad? Que le cobren a los evasores de impuestos, ¿verdad? Que no nos apliquen más impuestos a la clase trabajadora del país. Y el estrés al saber, ¿verdad? De que estamos en un país que nos están metiendo los impuestos, ¿verdad? Y se ve la corrupción, ¿verdad? Diariamente, ¿verdad? Y nos está afectando a todos, ¿verdad? Económicamente el alza de los impuestos afecta a todo el bolsillo, no solamente el sector educativo, sino a toda la población que existe en Costa Rica. No cabe duda de que la educación también forma parte de esta situación. Ante ello, ¿qué es lo que necesita la educación del país para salir adelante? Yo digo que a veces no hay un norte claro, ¿verdad? Con cada cambio de gobierno vienen nuevas políticas que responden a los intereses del partido de turno. En este momento, la más grave es la conectividad, ¿verdad? Con el estudiantado. No hemos podido lograr cerrar esa brecha. Bueno, como le hablaba, primero viene el gobierno, ¿verdad? Con los recortes que hace. Es el sindicato que debe luchar por todos los derechos de todos en el sector educativo, no negociar con el gobierno. Yo creo que todo lo puedo, digamos, resumir en corrupción, ¿verdad? Las amplias horas de trabajo que nosotros tenemos que hacer, ya sea a distancia, ya sea asincrónico o virtual, presencial, y también los padres de familia. Los padres de familia muchos no están en la casa, quedan con las empleadas, muchos niños están faltando. Hay un desfase realmente en la educación y eso es una problemática de arrastre que están teniendo los estudiantes. Una sociedad como Costa Rica puede identificar sus problemas y parece que la gente tiene noción y conciencia de ello. Pero lamentablemente, da la apariencia de que solo ocurre eso. Todos podemos decir cuáles son los problemas del país, pero parece que no hay una voluntad o una educación que permita construir las soluciones que el país necesita. Además de la política laboral, la política social también garantiza la armonía en la sociedad. Por eso le solicitamos a la socióloga y parte también del movimiento Mujeres en Acción, Cisca Raventós, que compartiera con ustedes y con nosotros una parte de los conceptos en torno a cómo está la sociedad costarricense y cómo fue el tratamiento de la pandemia y sobre quiénes cayó la carga de la misma. Vamos con Cisca Raventós y esta entrevista que nos dedica a todos. Pudo haberse aprobado, por ejemplo, un impuesto a las empresas a las que sí les estaba yendo bien en pandemia, por ejemplo, para cubrir el bono proteger y para que pudiera tener una duración de más tiempo, y eso no se hizo. Entonces, el bono proteger se financió principalmente de excedentes, principal o tal vez exclusivamente de excedentes de instituciones públicas y de raspar la olla y de reducciones y de políticas de austeridad dentro de las empresas públicas. Si se hubiera recurrido a otras fuentes de ingreso, posiblemente se pudo haber sostenido más tiempo y no se hubieran quedado tantas personas sin ingresos durante ese tiempo. Ahora, en términos más generales y en términos de pacto social, creo que ha debilitado muchísimo las posibilidades de negociación de los y las trabajadoras del sector privado.
a pesar de que desde los años 40 tenemos un código de trabajo que permite la libertad sindical, bien sabemos que no hay libertad sindical en el sector privado y que básicamente casi no hay sindicatos. Entonces, la posibilidad, por ejemplo, de los trabajadores y las trabajadoras del sector privado de negociar de forma colectiva es básicamente inexistente. Pero si además de eso se permite que se les sean suspendidos sus contratos de trabajo, primero por un cierto periodo y después se renueva varias veces más, eso fue abriendo las posibilidades para que no hubiera ningún compromiso real de que las personas pudieran volver a su trabajo anterior. Y en ese sentido, yo creo que hay un cambio en términos de pacto social, como preguntas, de las relaciones de poder que son muy, muy fuertes, ¿verdad? El efecto disciplinador sobre las personas trabajadoras, de qué es lo que ellas tienen que hacer para poder conservar sus trabajos en un mundo en que no todo el mundo va a ser recontratado, creo que genera mucho miedo y genera muchísima desigualdad en las posibilidades y en las oportunidades en algo tan básico como el trabajo, que es el que genera el sustento para la mayor parte de las personas. Entonces yo creo que hay un fortalecimiento de la asimetría social entre patronos y trabajadores que es muy drástica, que ya existía desde antes. Como decía, no tenemos libertad sindical en el sector público, por lo cual en el sector privado, por lo cual no hay negociación colectiva, ¿verdad? Y a esto se suma estas suspensiones por tiempos muy, muy largos de los contratos de trabajo y de los medios de sustento de las personas. Entonces, sí, yo creo que ahí hay un cambio que ojalá que en el proceso electoral que se avecina hayan medidas concretas, por ejemplo, de libertad de sindicalización, de promoción del trabajo decente, del trabajo formal, que permitan empezar a revertir un poco esta situación, porque vamos camino para una sociedad mucho más desigual de la que teníamos antes de la pandemia. Bueno, y pareciera que a pesar de la evidencia y el pronóstico que se tiene a partir de esta gestión política que estamos tratando de desglosar aquí, el ataque al Estado Social de Derecho es más que evidente, ¿no? Lo que también me lleva a preguntarme qué es lo que pasa con las organizaciones sociales. ¿Por qué no hemos visto movimientos de protesta en torno a estas políticas que se han logrado impulsar desde el gobierno? ¿Cuál sería el rol de los sindicatos políticamente en las elecciones que vienen, don Vladimir? Primero hay que entender que ha habido una campaña feroz de largo tiempo dirigida contra la clase trabajadora en general, como una clase parasitaria casi cuando no es parasitaria. Segundo, de sus organizaciones de defensa, que son los sindicatos, como esos instrumentos que son los que producen que esos trabajadores sean parasitarios y gocen de beneficios, especialmente en el sector público, lo cual no es cierto, porque eso es lo que se ha venido haciendo, es acudiendo nada más a una situación legal, porque es legal lo que hacen los sindicatos, de defender intereses de los trabajadores. Si el artículo 60 de la Constitución Política establece el derecho a la organización sindical, no hay por qué limitarlo. Si el artículo 61 establece el derecho de huelga, es un derecho que está ahí planteado para que los trabajadores puedan defender lo que las leyes sociales, las garantías sociales establecen en su beneficio, de que no puedan ser ni disminuidos, ni limitados, ni eliminados. Y ese derecho de huelga es para eso, pero también para plantear
nuevas situaciones políticas y económicas dentro de sus ámbitos de trabajo que puedan mejorar sus condiciones. ¿Por qué? Porque la vida social va avanzando y se va encareciendo mucha parte y los salarios podrían permanecer congelados. No, aquí es una idea de que vaya una armonía. Y cuando se establece en el artículo 62 el derecho a la convención colectiva, ese es un derecho que la Constitución da adicional para que se negocien todo lo que quieran negociar los trabajadores y los patronos, desde el punto de vista de una negociación de partes, donde van patronos y trabajadores. Claro. Y eso incluye hacer un análisis de condiciones de trabajo, de seguridad y higiene ocupacional, de salarios, de beneficios adicionales, de vacaciones, de jornadas, etcétera, ¿verdad? Ese es una negociación. En una negociación, cuando se llega a un acuerdo, es cuando ambas partes, sindicatos y trabajadores, sindicatos y patronos, han llegado a un acuerdo. ¿Por qué? Porque el patrono ha llegado a establecer también que lo que se negocia está en capacidad de pagarlo y de sostenerlo. No se negocian cosas imposibles, ni se comprometen las partes a situaciones imposibles. Claro, los acuerdos son eso, justamente. Son reales. No es como una imposición que vino del sector de los sindicatos, sino que vino a partir de un acuerdo. Y es normal entonces que en esa circunstancia, en una negociación de 100 cosas por parte de los trabajadores, haya la capacidad para decir, de estas 100 cosas, las verdaderas 30 que nos interesan son estas, las demás las podemos jugar en la negociación, y el patrono va igual. Claro. Va jugando con las mismas cartas, entonces de eso se trata. Y la negociación en ese sentido es un instrumento legal y constitucional que lo han venido quebrando y debilitando y haciéndolo casi imposible de hacer. Bueno, y vaciando además de contenido, porque si no se puede negociar temas monetarios en convenciones colectivas, ¿qué es lo que queda? Don Denis, cuando uno piensa en los derechos laborales, uno piensa en la afectación individual que tiene. Pero lo cierto es que la mejora de las condiciones de trabajo solo se pueden alcanzar a través de los trabajadores y las trabajadoras organizados y organizadas. ¿Cuál es el rol, digamos, político de la APSE para proteger esto que nos señalaba don Vladimir? Algo tan lesionado como ese momento de negociación llamado convención colectiva. Sí, claro, es un momento muy complicado, ¿verdad?, el que está viviendo el sindicalismo en este país, especialmente en los últimos años, esa arremetida que se ha hecho en contra de estos derechos que se han adquirido a través del tiempo, que no han sido regalías, exactamente han sido luchas y por supuesto un proceso de negociación entre trabajadores y patronos en esta parte importante que hemos tenido en el sector público, que es la organización y el poder sindicalizarnos, algo que creo que en Costa Rica es vergonzoso que pasa en el sector privado, la persecución que se ha dado al proceso de sindicalización. Desde la APSE creemos que es muy importante, ¿verdad?, como organización que somos clasista, ¿verdad?, de defensa de la clase trabajadora, seguir defendiendo sus derechos y esos espacios, que son espacios que están establecidos en la ley y en la Constitución. Pero mire qué encrucijada también, ¿no? Porque por un lado el modo o el método de defensa de los trabajadores y las trabajadoras siempre ha sido la respuesta en las movilizaciones, la fuerza en la calle, y nos encontramos con un movimiento bastante atomizado, donde las protestas son o pocas o nulas. Sí, en los últimos años, como te decía, ha habido una gran represión en ese sentido. De hecho, recuerda que la APSE participó en el espacio de la opinión consultiva en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que al final nos da la razón de el abuso que ha habido en los últimos tiempos por parte de los gobiernos en contra de lo que son los derechos de la clase trabajadora, y específicamente en el término que hizo la consulta a la APSE, en lo que es el derecho a la huelga como herramienta de lucha y de presión que tienen los trabajadores. Es que se ha impuesto una figura que se llama temor reverencial. El temor reverencial es cuando se le tiene miedo al superior, a la autoridad, a esto. Quizás la parte más fácil para que nos entienda alguien que nos está viendo en este momento es cuando alguien va aventado ahí en una calle en carro y por allá le prenden un foco, inmediatamente la gente baja la velocidad porque sabe que por ahí hay un tráfico poniendo partes. Ese es el temor reverencial, ¿verdad? Igual pasa en la lucha social. Cuando los sindicatos empiezan a ser agredidos, cuando se empieza a dar mala información de los sindicatos, cuando se establece toda una campaña para denigrar el papel de los sindicatos y de los dirigentes sindicales,
entonces igual se debilita la organización. ¿Y quién quiere entrar a una organización en la cual hay amenaza de despido, hay amenaza de represión, hay amenaza de que lo garroteen, etcétera? Todas esas cosas, entonces la gente se repliega. Y sobre todo cuando la amenaza es real y efectiva en términos del despido o la rebaja salarial. Claro. Y en ese sentido hay un repliegue. ¿Por qué? Porque no se ha podido articular una buena campaña de por qué los sindicatos son importantes a la sociedad civil, a la sociedad política y a los trabajadores en general. Y cómo ligar el trabajo de los sindicatos públicos en beneficio de los trabajadores privados. Porque si los trabajadores organizados del sector estatal tienen beneficios, ¿por qué no los van a tener los trabajadores del sector privado? Ahora, la clave de esto está en que en la huelga y en la negociación, los trabajadores pueden acudir en los tribunales, cuando eso está en tribunales, al expediente de investigar la capacidad financiera de las empresas. Y eso no se hace en la lucha político-sindical nuestra, pero en un caso de esos, se puede decir, traigamos los libros de la empresa, y si la empresa tiene cómo pagar, no hay quite. Si la empresa demuestra que sí está jodida, está bien, no hay por qué pelear contra eso, ¿okay? No se puede pedir lo imposible, pero si se demuestra lo otro, claro, entonces sí se pueden pedir las demandas, y en ese sentido, esos libros empresariales de la contabilidad empresarial se pueden usar en beneficio de la lucha sindical y en beneficio de la tributación directa. O sea, hay marco, incluso hay marco para darse cuenta de que esta información, o sea, está el marco legal para pedir ese tipo de información. La otra cosa importante que hay que entender en eso es el lenguaje. Claro. Los empresarios no tienen pérdidas, tienen reducción de ganancias. Claro, totalmente, sí. Nosotros nos tenemos que separar unos minutos, la conversación está muy interesante, realmente los invitamos y las invitamos a que se queden en compañía de los avisos de nuestros patrocinadores, pero ya venimos con muchísimo más acá desde la otra acera. Te prometo que te voy a acompañar siempre. Pasarán meses, años y seguiremos juntos. Porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones. Con una elección con 26 candidatos a la presidencia y con particularidades de todo tipo, incluyendo la renuncia de nada más y nada menos que Luis Antonio Sobrado, los sindicatos tenemos la responsabilidad de discutir los temas de la política nacional y sobre todo en tiempos de campaña electoral y con esta sobreoferta de candidaturas. Por esa razón entrevistamos a la presidenta electa de APSE, Ana Doris González, y también al secretario electo de la APSE, Marvin Padilla Lemus, quienes nos ofrecieron las siguientes respuestas. Vamos con el mix de entrevistas y volvemos aquí al piso con don Vladimir de la Cruz y don Denis. La ley de empleo público sigue siendo empujada por el gobierno y aunque no se apruebe este año, muchas candidaturas al 2022 dicen que debe aprobarse. ¿Cuál debe ser el papel del sindicalismo nacional frente a esta arremetida? El arte de la política es servirse de los hombres, haciéndoles creer, en este caso, que se les sirve a ellos. Y aquí podemos enmarcar lo que es la ley 21.336, conocida como la ley de marco de empleo público. Desgraciadamente se está gestando en la Asamblea Legislativa por el complot elaborado por los poderes económicos, políticos y mediáticos, que ellos en este caso afinaron su trino para expresar a la sociedad de manera embustera que los responsables de la situación caótica que vive el país recaía en la función pública y era allí donde se generaba supuestamente el disparo del gasto público y la cuestión del déficit fiscal. Y para corregir estas distorsiones, ellos se manifiestan que debía hacerse a través de una ley. Y hoy podemos ver nosotros que sus pretensiones pareciera que se van a hacer realidad, desgraciadamente,
para la sociedad costarricense en el marco de la Ley de Empleo Público. Que aquí esta ley no tiene todas las intenciones, más que todo, de favorecer a los grupos dominantes, así de sencillo, y utilizar al Estado como un botín, y además generar lo que es un clientelismo político, y eso lo podemos observar en lo que es en las funciones que se le eliminan a la Dirección General de Servicio Civil para trasladárselas a Mideplan. ¿Cuál es el rol que debe asumir la APSE frente al nuevo gobierno y Asamblea Legislativa que asumen en mayo del 2022? En el tanto de que nuestra organización asume el reto de darle a la gente, no solo a nuestros afiliados, sino a todos los trabajadores, de darle a la gente herramientas que le permitan al trabajador o al ciudadano que nos escuche o que nos logre ver, debemos de darle herramientas para mejor votar, por decirlo de alguna manera. Es decir, para mejor decidir, para mejor pensar. Y en ese tanto en que la APSE cumpla ese papel de mejor discernir el elemento aquel que usted va a escoger, porque son muchos, está claro, son muchos, y como son tantos es difícil elegir, pero en ese camino de la APSE, de educar, de ayudar y de dar esas herramientas, nosotros nos debemos plantear una tarea. ¿Cómo van a ser esos gobernantes, esos diputados, o ese presidente, o esos ministros? ¿Cómo van a hacer para escuchar el clamor del pueblo? Hay 26 candidatos presidenciales confirmados para las próximas elecciones, 17 con doble postulación para la Asamblea Legislativa. ¿En qué se deberían fijar las personas trabajadoras a la hora de escoger candidatos para la Casa Presidencial y para la Asamblea Legislativa? ¿En qué debe de fijarse la clase trabajadora de este país, hombres y mujeres de todas las edades? Bueno, que esa persona, en este caso, tenga conciencia de clase, sepa lo que vive la familia, que sea consciente de la situación en la cual se encuentran ahora los trabajadores y cómo puede afectar a aquellos que vienen detrás de nosotros. Ahora, una sensibilidad humana es importantísima. Si usted no es sensible, usted sencillamente nada más lo que necesita aquella persona es que le tiren monedas y monedas, pero no ve qué es lo que sucede con el prójimo o quien esté a la par. Ahora, lo otro, debe ser aquella persona que se preocupe, vuelvo a reiterar, por la defensa de la clase trabajadora de este país, por sus derechos, por sus garantías laborales, que estos trabajadores no sean explotados o que no se lleve a una explotación a través de ciertos proyectos que lleguen a la Asamblea Legislativa. Usted puede decidir votar por la persona que para usted represente sus propios intereses. ¿Cuáles son los intereses de los trabajadores? ¿Qué es lo que le preocupa a usted como trabajador? Y yo podría decir, lo que nos preocupa a todos los trabajadores es tener trabajo, efectivamente. Y si ustedes, sus representantes, le han demostrado por su trayectoria que han sido defensores del trabajo de los ciudadanos, que han estado ahí para defenderlo y asegurar un trabajo, que se han preocupado por la reactivación económica de este país. No es por aquellos que le ofrecen regalarle, no son aquellos que le ofrecen becas o dádivas, porque el pueblo no come para siempre con dádivas y con regalos. Yo diría que lo que tiene que hacer es pensar que el pueblo necesita trabajo para tener salud, alimentación, cobijo. Solo con el trabajo se logra. No es la limosna la que logra cobijarla a sus hijos. No es ella la que le da un futuro y una calidad de vida a los ciudadanos. Y entonces, con este planteamiento tan crudo, es muy fácil escoger. El panorama para las elecciones 2022 no es muy alentador. Por eso es importante la sabiduría para votar como clase trabajadora. Seguimos desde la otra acera, vamos acercándonos al final, pero decíamos 26 candidatos a la presidencia, de los cuales 17 van con doble postulación. ¿En qué debería fijarse la gente, el electorado,
a la hora de elegir a quién darle su voto, don Vladimir? Depende de lo que queramos elegir, porque hay dos elecciones. Es la elección de presidente y es la elección de diputados. En ambos casos hay que fijarse en los programas de los partidos políticos. Ver qué ofrecen en términos económicos por un lado y en términos sociales por otro. Eso es lo más importante. En términos económicos, lo que puede impulsar el Poder Ejecutivo, desde los ministerios, que lo hacen todos los días, y desde el Poder Ejecutivo con proyectos de ley, porque la Asamblea Legislativa trabaja 6 meses al año solo para el presidente de la República, en las sesiones extraordinarias que se llaman, donde solo el presidente manda proyectos. Y los otros 6 meses son los que los diputados tienen iniciativa legal por ellos mismos, pero también tienen un compromiso con sus partidos, con el programa de partido. Entonces aquí hay que distinguir cuáles son las políticas sociales, beneficios sociales o las restricciones que en el campo social quieren imponer ellos. Y hay que hacer un análisis quirúrgico de los programas para ver qué se apoya en unos partidos y qué se combate en todos, ¿verdad? Y a nivel presidencial igual. Pero no debe concentrarse, a mi manera de ver, la lucha por aquellos grandes temas, los macro temas que ya están en marcha, donde nosotros estamos como en una autopista de la cual no nos podemos salir. Ya no se trata de eso, ahorita se trata de ver cómo abrimos radiales a esa autopista y entonces ver dentro de los programas cuáles son los que tienen más posibilidad de abrir radiales dentro de esas autopistas que no perjudiquen a los trabajadores, que disminuyan lo que se ha venido haciendo en contra de la clase trabajadora y los sectores populares del país. Y a nivel de diputados, ver cuáles diputados y de qué partidos se comprometen con qué proyectos de ley, de iniciativa propia de ellos, y entonces apoyar esos proyectos de ley. O sea, ¿quién es qué? Básicamente, o sea, darse cuenta de por dónde vienen los tiros, separar la paja del trigo. El ambiente político está muy dividido. Claro. El sector liberal del país están con 5 partidos. Atomizado. La izquierda anda como con 3 o 4 ahí. Sí, los socialdemócratas andan como en 4 o 5 fracciones de distinto tipo, los socialcristianos igual y los cristianos. Y es cierto que el riesgo son esos macro temas, ¿verdad? Nos van a hablar de medio ambiente, de desempleo, de reactivación económica, pero nunca nos quedamos en el detalle. Don Denis, estamos llegando al final del programa, pero por supuesto que también quería que usted nos contribuyera también con sus conceptos de en qué hay que fijarse como electorado a la hora de... Sí, por favor. Sea Denis el que cierre esta parte. Por supuesto, Yo creo que hay que concentrar la atención no en los grandes temas, sino en aquellos temas que a los sectores populares pueden interesar y ahí enfocar, digamos, para que sean entonces los sectores organizados, APSE y los otros sindicatos, los que orienten hacia dónde deben volcarse los trabajadores con base a ese análisis. No los macrotemas, esos que ellos se queden con ellos. Es cómo se hacen las fisuras ahí. Don Denis, por favor, ahora sí le quería preguntar, bueno, en todo caso, ¿qué hay que tener en cuenta? Son 60 puestos, son 57 diputados y 3 del Ejecutivo, o sea, está bastante desproporcionado la cantidad. Hay que ser bien minucioso con esas listas de diputadas y diputados, me parece. Pero son 57 diputados de 27 partidos que suman 3.027 candidatos. Cuidado. Toma. Bueno, don Denis, ¿qué le aconsejaríamos a nuestra gente? Siendo consecuente con la APSE, que es un sindicato clasista de clase trabajadora, nosotros tenemos que tomar en cuenta que la gran cantidad del electorado es clase trabajadora. Claro. Y la clase trabajadora es la que va a llevar a los candidatos, ya sea presidenciales o a las curules de diputados, al poder. Entonces, yo lo que le digo a la clase trabajadora, llámese sindicalizada, llámese del sector público, del sector privado, APSINA o no APSINA, es que nos fijemos bien quiénes son esos candidatos y quiénes se acercan más o tienen más alianzas o se identifican más con nosotros como clase trabajadora. Porque no es posible que nosotros como clase trabajadora llevemos a esos puestos de importancia a personas que luego llegan a defender intereses empresariales y más bien se vuelven enemigos nuestros, como los que hemos visto en los últimos periodos, que al final de cuentas han venido y han aprobado combo fiscal, ley antihuelgas, ahora tienen una ley de empleo público por ahí y fueron electos por una gran cantidad
de electorado, o digamos que gran cantidad si tomamos en cuenta el abstencionismo, pero al final de cuentas son colocados en puestos de poder por mismos trabajadores. Y lamentablemente después la gente viene y dice, mira, ¿qué están haciendo los sindicatos? Que los sindicatos esto y lo otro, pero definitivamente es la misma clase trabajadora la que coloca en esos puestos a enemigos de la clase trabajadora. Entonces tenemos que pelar mucho el ojo, ¿verdad?, a quienes le vamos a ir a dar el voto. Y la pregunta clave es, ¿cuántos trabajadores hay en el país? Porque esa es la parte importante, porque al final el 90 y pico % de los trabajadores están en el sector privado, sí, y un 10% en el sector público. Sí, sí, sí. Si con esa misma proporción pensáramos que el 10% de empresarios son los que están ahí, la mayoría es el pueblo. Claro, y el pueblo tiene que fijarse muy bien por quién vota. Si vota porque le quiten la soga o vota porque le soquen la soga. Es una situación bien particular que tomará un tiempo. Desde aquí lo que creemos es que cualquier persona trabajadora, que son la mayoría de nuestra audiencia, ha sufrido lo que es ir a negociar con un patrono individualmente sus condiciones de trabajo, y que la mejora de esas condiciones de trabajo se logran no de forma individual, sino de forma organizada. Las invitamos y los invitamos a que nos encontremos nuevamente por este espacio todos los miércoles a las 6:30 por Extra TV 42, así como los jueves a las 7 de la noche por los perfiles de APSE Informa. Ha sido un gusto compartir con estos invitados de lujo, y así como con Ariane Anadoris y con el secretario electo de APSE, don Marvin Padilla. Les agradecemos a quienes participaron en el Vox Populi y los invitamos y las invitamos a informarse y a no creer lo primero que les cuentan. Hasta la próxima.